lengua materna es portugués. Y lembraba que este tema en mi país, hace pocos años, en el siglo pasado, 1904, ha provocado una verdadera rebelión urbana. A su tiempo en la capital federal, que era la ciudad de Río de Janeiro. Y me fui a buscar un periódico de esta fecha para ilustrar un poco la significación más que de este tiempo y por un medio de comunicación, de qué manera el tema se planteaba involucrado con otras temáticas del contexto social, político, económico de cada tiempo. Y aunque los medios cambian, muchas veces el tejido donde este fenómeno ocurre tiene similitudes. Creo que en español similitudes, ¿no? Sí, perfecto. Está perfecto, sí. Y estas similitudes nos atraen a este debate tan importante, aparentemente fuera del tiempo, ¿no? Y del contexto, pero por otra parte muy presente en momentos en que la ciudadanía y la misma convivencia humana se confronta con fundamentalismos de múltiples vertientes, que sean vertientes positivistas por una parte, que sean vertientes espiritualistas o de tendencias religiosas por otra parte. Entonces este periódico es de 6 de noviembre de 1904, casi encontraba una fecha similar a nuestra, pero no alcancé, porque de hecho la rebelión ha tardado 4 días y empezó al día 5 de noviembre. Y justo este periódico lo noticia al día siguiente, como se hace con la imprenta, ¿no? Y decía, voy a leerlo en portugués, calmito, despacio, para que nos intercomprendamos de manera recíproca. ¿Vale? Muy bien. Bueno, foi convocada uma reunião no Centro das Classes Operárias, com a finalidade de se criar a Liga contra a Vacinação. Compreensível, não? Lauro Sodré, chamado para presidir a Liga, aproveitou o problema da vacinação para fazer duras críticas ao governo. Em seu discurso, enfatizava que a população deveria resistir aos desmandos da nova lei, se necessário, resistir à bala, com armas. Outro discurso marcante nesta reunião foi o do diretor do Centro das Classes Operárias, Vicente de Souza, líder operário de tendências socialistas. Ele procurou explorar o caráter imoral da vacinação obrigatória. Ao voltar ao trabalho, o chefe fica sem poder afirmar que a honra de sua família esteja ilesa, por haver aí penetrado um desconhecido pela proclamação da lei de vacinação do lar e da brutalidade dos corpos de seus filhos e de suas esposas. Portanto, entendia como uma violação da intimidade. A messalina entregar-se a quem quer, mas a virgem, a esposa e a filha terão de desnudar seus braços e seus colos para que os agentes possam vacinar. Fecha aspas. Esta notícia del dia 6 de novembro de 1904 creo que nos lleva también a refletir con los distintos tiempos que estamos ahora viviendo, parte de este instigante texto que nos propone ahorita hablar Emilia, que es la autora que nos gusta muchísimo de tenerla entre los autores y autoras que están en la colección de esta colección que firmamos junto con Cataratas. Y creo que el neologismo, infoxicación, tiene mucho que ver también con la virtualidad de las relaciones.
y la trascendencia de la presencia corporal o de la cercanía física y geográfica para que determinados temas, para que determinadas ideas, para que determinadas formas de reaccionar ganen volumen y velocidad. Yo creo que en este contexto, este neologismo que está presente en tu texto tiene muchísimo que significar para nosotros, que sea por el fenómeno viral de las redes y de los medios de conexión, que sea por las vacunas que los técnicos también en estos medios tienen que elaborar por razones no físicas, pero también humanas, en otro universo, en otra dimensión de la misma existencia entre nosotros. Nos da un gusto enorme poder estar en esta oportunidad haciendo este lanzamiento tan significativo para nosotros. Antes de pasar la palabra, la autora quería mencionar algunos otros títulos de esta colección que también me parecen muy interesantes. 2 o 3 de ellos vinculados a esta temática de salud, sanidad y políticas públicas universales. Otros 2 quizás un poquito más lejos, pero también con vinculación desde el punto de vista de su alcance social y de actualidad. Entre estos títulos tenemos el primer que publicamos, Gestión del agua. Seguridad alimentaria ha sido el segundo título de esta moción, que está aquí, una de las coautoras. Creo que estabas en la sesión que hicimos ahí en la OI, ¿no? La charlatanía y cultura científica, que es un tema también instigante, y el mismo estilo del libro, es estilo provocativo. La medicalización del sexo. Este tema ya sabemos que si a su tiempo el jefe del centro operario incluía entre las violaciones que su mujer tenía que bajar la ropa para mostrar su brazo para ser vacunada y que el agente de vacunación era un violador de su intimidad, creemos que este tema de la medicalización del sexo está también vinculado a las culturas actuales y tiene que ver también con estereotipos de convivencia humana. Y el más reciente, el discurso de los indicadores de ciencia y tecnología, que está en lengua portuguesa, este último título, que ahora es el penúltimo. Y seguimos entonces con mucho gusto. Muy bien. Gracias. Bueno, Carlos, pues muchas gracias por tu introducción y por tus palabras. Y bueno, para comenzar quería dar las gracias a los asistentes y también a la editorial La Catarata y, como no, a la librería Cervantes por organizar el acto y alojarnos aquí hoy. También me quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a José Antonio López Cerezo, que es asesor de la colección de Ciencia y Sociedad de la que ha hablado Carlos, y que fue la persona que me hizo el encargo de elaborar este libro. Y por último, en el capítulo de agradecimiento lo quiero cerrar con una mención al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, en el que yo trabajo, el CIEMAT, en la Unidad de Investigación en Cultura Científica, porque tengo que reconocer que me brindó todo el apoyo. En concreto, estoy muy agradecida a la sección de biblioteca y documentación, porque me facilitó gran parte del material que tuve que consultar. Dicho esto, me gustaría comenzar hablando, antes de entrar en el núcleo central del libro, de cómo se gestó este libro y cómo se llevó a cabo, lo que vendría a ser el making of, pero en vez de una película o de un programa de televisión, en este caso del libro. En ese sentido, mi participación en varios proyectos de investigación sobre cultura científica en los últimos 10 años ha sido determinante. En concreto, hemos estudiado diversas dimensiones de la cultura científica: la cognitiva, la actitudinal, la relativa a la acción y también aspectos relacionados con la cultura del riesgo. Luego también otro proyecto de investigación que tiene que ver mucho con este libro y que está presente a lo largo de sus páginas es un proyecto dirigido por la catedrática de periodismo de la Universidad
de Valencia, Carolina Moreno, y versaba sobre el análisis de las campañas institucionales del virus del papiloma humano o VPH en España. En concreto, bueno, era un proyecto en el que participamos numerosos investigadores y en concreto yo estuve colaborando en el análisis del discurso político, del discurso mediático, del discurso científico y también del discurso de las familias afectadas por esta vacuna. El libro es, por una parte, es un nexo de unión entre los distintos proyectos que he mencionado y a la vez el resultado de estos proyectos. Por tanto, este era el bagaje inicial con el que yo me enfrenté a la elaboración del manuscrito. A mi entender, o al menos yo lo vi así, espero no haberme equivocado, se trataba de hacer una puesta al día de la información disponible sobre el movimiento antivacunas, hacerlo desde una mirada nueva que hasta el momento no existía en el panorama editorial español, que es la mirada de los estudios sociales de la ciencia, y por tanto tenía que tener muy en cuenta el contexto social, económico, incluso político, ¿no?, tan relevante en los últimos años y cambiante en España. También quería buscar un espacio para la reflexión, para que a mí, principalmente a mí y a quien luego leyera el libro, le ayudara a entender lo que estaba ocurriendo y el porqué de la renuencia o el rechazo a la vacunación. Por tanto, el núcleo central del libro, como está en el propio título, son las causas del movimiento antivacuna, los argumentos esgrimidos y los efectos que este movimiento puede tener para la salud pública. Pero cuando me metí, digamos, en el meollo de la cuestión, fueron surgiendo apartados que yo necesitaba, en los que yo necesitaba aterrizar y trabajar en ellos para seguir avanzando en el objetivo central del libro. La primera parte, cada uno de estas necesidades corresponden a uno de los capítulos del libro, y la primera parte se corresponde al aterrizaje histórico. Yo necesitaba saber qué era lo que había ocurrido y cómo había ocurrido tanto en el ámbito de la investigación y el desarrollo científico de las vacunas, como también cómo, conforme se iban implantando esas vacunas, había surgido la oposición pública, la controversia y el debate y la polémica. En el capítulo de la perspectiva histórica hay varios pasajes, a mi modo de ver, muy interesantes, tanto en investigación como en difusión de la vacuna y también en el rechazo a la vacunación. Por ejemplo, me pareció llamativo el hecho de que Louis Pasteur se tuviera que enfrentar a las protestas de sus propios colaboradores en el laboratorio cuando se prestó a administrar la vacuna antirrábica atenuada mediante métodos químicos a un niño de 9 años al que le había mordido un perro con rabia. Luego en la parte de difusión de la vacunación también, además no lo conocía, si no me llegan a hacer este encargo pues me hubiera perdido esta deliciosa, bueno, deliciosa entre comillas, historia, y es la de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, organizada por el monarca español Carlos IV a principios del siglo XIX para llevar la vacuna de la viruela a los territorios americanos. Esto es un episodio de la historia de España porque esta expedición se concibió en el marco de las grandes expediciones científicas de los siglos XVIII y principios del siglo XIX y bueno, ha estado un poco ahí olvidada, pero sin embargo en los últimos años se han publicado 2 novelas y próximamente ya están haciendo anuncios en televisión, se va a estrenar una película que se llama 22 Ángeles y esos 22 Ángeles se llama así la película en referencia a unos niños gallegos que se reclutaron en orfanatos y procedían de familias desestructuradas y que literalmente sirvieron de envase para transportar la vacuna de la viruela al territorio americano, porque no había otro medio para llevarla. O sea, todo en su contexto histórico, ¿no? Hay que verlo, ¿eh? Eso huelga decirlo, pero bueno. Y luego en el rechazo a la vacunación también me resultó sorprendente que en un ámbito tan, digamos, atado a la disciplina como puede ser el ejército, hubiera una rebelión contra las vacunas en la Armada Británica en la Segunda Guerra de los Boer,
y porque no querían vacunarse del tifus, y como consecuencia de ello pues hubo casi 60.000 personas contagiadas y 9.000 muertos en las filas británicas. Pero aparte del aterrizaje histórico del tema, también en este caso, debido a mis carencias en conocimientos en lo que serían las ciencias de la vida o las ciencias de la salud, yo también necesité de alguna manera recopilar y tener muy claros una serie de conceptos técnicos sobre los tipos de vacunas, cuáles son sus componentes, los adyuvantes, los conservantes, cómo funciona el calendario vacunal, en qué consisten los servicios de farmacovigilancia y el sistema de notificación de reacciones adversas. Y todo esto me di cuenta que si a mí me había ayudado a elaborar el libro, quizá las personas que leyeran el libro y tuvieran interés en profundizar en algún aspecto del mismo, le facilitara el abordaje de esa documentación. Entonces, por eso se incluyó también ese capítulo más técnico. Luego hay otro capítulo dedicado a las controversias públicas sobre la seguridad vacunal, y en este sentido tengo que decir que en paralelo al lanzamiento del libro en España, hace un mes, se publicó, curiosamente, cosas de la serendipia, un informe muy interesante de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, que recogía los resultados de una encuesta a nivel mundial, creo que a 60 y tantos mil individuos en múltiples países de todos los continentes, y que arrojaba datos muy preocupantes sobre la percepción social de las vacunas. Por una parte, uno de estos datos clave es que en Francia el 41% de la población duda de que las vacunas sean seguras. Para hacernos una idea, a nivel mundial esa cifra se sitúa en el 12%, en el conjunto de Europa en el 17%, y en España la verdad es que está en el 9%. Solo el 9% de los españoles, según esa encuesta, duda de la seguridad de las vacunas. Es decir, en contexto estamos por debajo de la media y esperemos, bueno, que se mantenga así, que no aumente, y si puede ser pues que disminuya esta cifra. Como yo no contaba con estos datos para ese capítulo, porque como digo coincidieron con el lanzamiento del libro, me centré en dos estudios de caso en concreto, en la polémica ya aclarada que relaciona el autismo con la vacuna triple vírica, y ya otro caso más cercano sobre la vacuna del virus del papiloma humano. En el caso del autismo, lo que ocurrió básicamente es que un médico investigador británico, Wakefield, logró publicar un artículo en la prestigiosa revista Lancet, en el que mostraba evidencias de esa asociación causal. Inmediatamente se pusieron en marcha los mecanismos de la Organización Mundial de la Salud para hacer un estudio, y encargó a expertos independientes que analizaran todos los datos disponibles, y años después, hay que decir, el artículo se publicó en el 98, y fue, no sé si 4 o 5 años después, cuando finalmente la Organización Mundial de la Salud pues publicó un informe diciendo que no se había encontrado esa relación causal. Este tema, claro, como suele ocurrir, levantó mucha polémica y mucha cobertura informativa y mucha preocupación, pero cuando ya se esclareció, digamos, pues los medios de comunicación no prestaron tanta atención. Sin embargo, en Inglaterra hubo un periodista del diario Sunday Times que sí que investigó a fondo el tema y publicó una serie de informaciones sobre esta cuestión, en la que, bueno, pues según sus investigaciones periodísticas, pues había conflicto de intereses en este trabajo. A continuación, el científico denunció al periodista. El periodista ganó el juicio e, ironías de la vida, con el dinero de la indemnización puso en marcha una página web en la que relataba pues todo este caso de fraude científico. El otro caso en el que me he detenido, como digo, es más cercano, es del virus del papiloma humano, y al contrario que en el anterior, la polémica, en este caso en España, surge
mucho antes de que se autorizara la comercialización de la vacuna y de que se incorporara al calendario vacunal, y además nace en el seno de la comunidad científica porque ellos pensaban, un grupo de expertos en salud pública y también representantes o socios de distintas sociedades médicas, que había algunas lagunas y que era necesario esperar, ¿no? Entonces ellos pusieron en marcha una moratoria para que no se aprobara esta vacuna. Las razones que ellos daban era que la duración de los ensayos clínicos llevados a cabo por las farmacéuticas habían sido limitados en el tiempo, porque la infección para desarrollar el cáncer de cervix necesita pues un periodo de incubación y desarrollo, y obviamente no coincidía con los tiempos en los que se había llevado a cabo los ensayos clínicos. Otra cuestión relevante, sobre todo cuando empezaron los recortes, especialmente en sanidad, era el alto coste de la vacuna, sobre todo teniendo en cuenta la oportunidad de la misma, porque en España, en comparación con otros países, la prevalencia del cáncer de cuello de útero es reducida y, por ejemplo, en comparación con otros tipos de cáncer, como el cáncer de mama, pues estaríamos hablando de un 10%. Si aproximadamente hay 28.000 casos de cáncer de mama en España al año, de cuello de útero creo que son 2.000 y pico. Bueno, pues sí, antes he comentado que bueno, en la parte, el capítulo dedicado a los aspectos técnicos era un poco fruto de mis carencias de conocimiento sobre las ciencias de la salud y en ciencias de la vida, y un poco para cubrirme las espaldas por esa parte. El capítulo dedicado al papel de los medios de comunicación e Internet es todo lo contrario. En mi caso, se debe a mi interés académico por la investigación en comunicación y, en concreto, en cómo la información, tanto la cantidad como la calidad de la misma, puede influir en determinadas dimensiones de la cultura científica, en concreto en aquella, en la acción, ¿no? Y en el caso que nos ocupa, en vacunarse o no vacunarse. El panorama en los medios de comunicación españoles en cuanto a la cobertura informativa de la vacuna en general se caracteriza por una escasa presencia de los postulados del movimiento antivacunas. Estudios recientes muestran que apenas en el 6% de las noticias están presentes. Sin embargo, sí que abunda un posicionamiento neutral en el 70% de los casos. Y un enfoque totalmente negativo cuando se habla de la vacunación en términos generales es prácticamente residual. Pero esto varía significativamente cuando nos centramos en analizar la cobertura informativa de la vacuna del VPH. En este caso hay cierto equilibrio entre un enfoque positivo y un enfoque negativo, 50-43%, el resto con enfoque neutral, con el agravante de que las noticias que tienen un enfoque negativo son piezas informativas mucho más extensas que las que dan un tratamiento positivo. Luego también me detuve, como no, en estos tiempos en que estamos, en el papel de Internet, porque últimamente, estés en el ámbito de la comunicación ambiental, en el ámbito de la comunicación en salud, la idea previa general es que está teniendo un papel determinante digamos, en el auge y en la alimentación de determinadas polémicas, el papel de Internet y sus plataformas nativas, como pueden ser redes sociales o blogs, etc. Sin embargo, yo aquí tengo que admitir que, revisando estudios recientes realizados por investigadores de la Complutense, lo que quedó patente es que los grupos antivacunas son emisores de baja repercusión social en España, sobre todo si lo comparamos con lo que ocurre en países como Canadá y Estados Unidos, de tal manera que si en España buscamos en Google, en Bing o en Yahoo información sobre vacunas, solamente entre un 1 y un 3% de las páginas que arrojan esos buscadores tratan sobre el movimiento antivacunas. Esta cifra se incrementa hasta el 17% en Canadá y el 71% en Estados Unidos. Como veis,
estamos pues, en ese campo muy lejos de lo que cabría esperarse en cuanto a la influencia de Internet en España en el arraigo, en la difusión del movimiento antivacunas. El libro también se complementa con un capítulo dedicado a las implicaciones éticas en experimentación, en la gestión de las políticas de salud pública y también en aquellas derivadas de la decisión de no vacunar a los hijos. Y también con un apartado de recomendaciones en el que he tratado ha sido un poco de ordenar y sistematizar las propuestas que me he ido encontrando en la literatura consultada y que en resumen se concretarían en tres líneas. En las cosas que hay que mejorar en las relaciones entre el personal sanitario y los padres, en la relación entre el sistema público de salud y la industria farmacéutica y también, aunque en ese campo no estemos cojeando, en comunicación y en concreto en Internet. Y con esto ya llegamos a lo que quería yo centrarme, pero no os preocupéis que no voy a ser muy extensa, que es el núcleo central del libro, es decir, los argumentos para rechazar la vacunación, qué factores son los que han influido en ese rechazo, en ese incipiente rechazo de la vacunación en España, o a mi parecer pueden haber influido, y las consecuencias. En cuanto a los argumentos, y como ya ha anticipado muy bien Carlos, llevándonos hace un siglo y pico a Brasil, ¿no?, a Río de Janeiro, por supuesto están las creencias religiosas, el fanatismo, ¿no? Incluso no solo porque la vacuna desde que se concibió y se puso en marcha se veía como una intromisión en el orden divino de lo que tendría que ser las cosas, ¿no? Pues si viene una enfermedad pues hay que asumirla como parte de la vida, Dios lo ha querido así, ¿no? Pero luego también otras cuestiones como las cuestiones por ejemplo, en el caso de las vacunas que incluyen algún tipo de materia biológica porcina, pues también los tabús que hay en ese sentido con algunas religiones como la musulmana. Y luego también hay causas de motivos ideológicos y de conciencia, bien por la percepción de intereses espurios o bien porque la gente pues, se decante por un estilo de vida alternativo o naturista. Están también de fondo las cuestiones de las dudas sobre la eficacia de la vacuna y su seguridad, es decir, el riesgo y las consecuencias de la vacunación. Y luego también no hay que perder de vista en este debate que sí que es cierto que cada vez hay más vacunas, de hecho todos los días vemos noticias que se sigue investigando para que haya más, que cada vez esas vacunas llevan más compuestos y que cada vez se aumentan los grupos de riesgo, ¿no?, susceptibles de ser vacunados. Eso en cuanto a los argumentos para rechazar la vacunación. Pero ¿cuáles son los factores de influencia en la renuencia a la vacunación? Pues en este caso hay que hablar que existe una relación entre el olvido social de la enfermedad y el miedo a la vacuna. Por una parte, cuando se pone en marcha una campaña de vacunación y tiene éxito, evidentemente se reduce la incidencia de la enfermedad, con lo cual automáticamente sobreviene el olvido social y se reduce la percepción del riesgo de esa enfermedad y automáticamente aumenta la percepción del riesgo de los posibles efectos secundarios de la vacunación. Luego también otro factor de influencia en el rechazo a la vacunación es la confianza, egoísta también, en la inmunidad colectiva. Porque muchos padres pueden pensar, ¿para qué voy a exponer a mis hijos a los riesgos de la vacunación cuando la mayoría de los niños están vacunados? Sin embargo, si todo el mundo hiciera igual, no todos los niños estarían vacunados. Además de que existe la implicación ética de que estaríamos eliminando la única barrera que determinados grupos de riesgo que no se pueden vacunar, como por ejemplo personas con enfermedades inmunodeficientes o recién nacidos, pues la única barrera que tienen para luchar contra la enfermedad es la inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño. Luego la cuestión que ya he relatado de las nuevas vacunas y las viejas polémicas como la del autismo, que siguen ahí creando ruido.
la percepción de intereses espurios. Y una cosa en la que me quiero detallar y que yo creo que a mi modo de ver también es muy importante, que es el cambio, la transición de valores, el cambio de valores sociales que desde los años 80 para acá, quizá en Estados Unidos desde antes, por eso de que allí el desarrollo económico fue inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero en Europa un poco más tarde y en España más tarde aún. Y ese cambio de valores está fomentando una preferencia no siempre justificada de todo lo natural frente a lo químico. También se está dando mucha importancia a la libertad de elegir, poniéndola por encima de otras cuestiones como la seguridad de nuestros hijos y, como he dicho antes, la seguridad de los demás y en definitiva la salud pública, ¿no?, de la sociedad en la que estamos. Y luego también se valora muchísimo la calidad de vida asociada a determinados tipos de dietas, un poco también como método de protesta silenciosa o protesta individual ante la voracidad de la industria y los métodos de la industria alimentaria. Y también la preferencia por las medicinas alternativas frente a la excesiva medicalización de todas las etapas de la vida, incluso del hecho de ser mujer, toda la medicamentación para la menopausia, etc. La cuestión de Internet, de los medios de comunicación y de los libros que se han publicado en España. A mí me llamó la atención que en la última década han salido como 10 o 12 libros sobre esta temática. Y en general hay que decir, como ya he anticipado, que los medios de comunicación en España han sido muy cautelosos y os voy a contar una anécdota que fue un comunicado. Consiste en que Televisión Española pidió disculpas públicamente a través de un comunicado escrito por el espacio desproporcionado, y eso entrecomillado, dedicado a el movimiento antivacunas al informar de la muerte del niño que falleció por difteria en Olot, en la provincia de Gerona, en el año 2015. Un poco para que se vea cómo en España los medios pues quieren ser muy cuidadosos con esta cuestión. En cuanto a las consecuencias del movimiento antivacunas, según los datos publicados en el Ministerio de Sanidad, la tasa de vacunación media en el periodo 2004-2014 ronda, dependiendo de la vacuna, entre el 90 y 95%, por tanto muy próxima o casi cumpliendo el requisito de la inmunidad colectiva, según los expertos, que se fija en torno al 95%. Pero eso no es lo que ocurre, por ejemplo, con la tasa de vacunación del VPH, cuya media en el mismo periodo, en el mismo periodo no, porque se empezó a aplicar, se introdujo en el calendario vacunal a partir de 2008, pero bueno, en el periodo del que tenemos datos hasta la actualidad es del 73%. Y ya por último, yo creo que hay una necesidad de diferenciar entre los contextos. Como dice uno de mis mentores, Emilio Muñoz Ruiz, un filósofo de la ciencia, entre otras muchas cosas, con el que he tenido la suerte y tengo la suerte de trabajar, qué importantes son los contextos para analizar las cosas. Y digo esto porque en el análisis del movimiento antivacunas también hay que diferenciar el rechazo a la vacunación cuando se da en comunidades con estilos de vida alternativos, en el que se fomenta un rechazo total y visceral, quizá fanático a todas las vacunas y en todos los casos, y que ha tenido consecuencias graves, como el brote de 2010 en el barrio del Albaicín, en Granada, en un colegio de ese barrio, emblemático barrio granadino. Resulta que solo el 60% de los niños estaban vacunados y hubo un brote muy grave de sarampión y tuvo que intervenir para obligar a vacunar a los niños, o al menos que estuvieran aislados, un juez. Porque cuando entra en juego, en España no es obligatoria las vacunas como sabemos, pero cuando entra en juego el interés
general, en este caso en salud pública, pues un juez sí que tiene la potestad para determinar si se obliga o se toman otras medidas como es el aislamiento, y este fue uno de los casos en que se tuvo que aplicar. Pero digo que hay que distinguir mucho los contextos, porque otro brote muy importante, que además no tuvo tanta visibilidad mediática como el de Granada, fue el ocurrido un año después en el municipio de San Juan de Aznalfarache, en Sevilla, en una barriada de población, la mayoría era población gitana, y en este caso la baja tasa de vacunación no se debía al movimiento antivacunas, sino más bien a cuestiones de exclusión social y de desigualdad. Bueno, y con esto ya llego al final, y lo que quiero aquí comentaros es que yo lo que me gustaría es que las personas que leyeran este libro se quedaran con tres ideas. La primera de ellas es que el movimiento antivacunas no es un bloque homogéneo, sino que el rechazo a la vacunación es muy dispar. Hay que diferenciar entre rechazo a distintas vacunas y también a sus componentes, y entonces en función del tipo de rechazo, las políticas públicas dirigidas de alguna manera a corregir, no me gusta la palabra corregir, pero a comprender y a entablar un espacio pues bueno, pues para superar esa situación, tiene que tener en cuenta pues que hay muchas particularidades dentro de este rechazo a la vacunación. La segunda idea es que, aunque no lo parezca, existen puntos de acuerdo en diversos puntos en los que coinciden tanto algunas reivindicaciones de los colectivos críticos con las vacunas, y aquí sí que englobo a todos, y, como digo, algunas de esas reivindicaciones coinciden con recomendaciones de algunos expertos en salud pública, incluso de algunos políticos. De hecho, algunas de estas propuestas se han llevado al Congreso de los Diputados. En concreto, hay dos: la necesidad de mejorar el sistema de notificaciones de reacciones adversas, y la segunda es el establecimiento, o al menos el estudio, el análisis de la posibilidad de poner en marcha un programa de compensación para aquellas personas que sufran reacciones adversas como consecuencia de la vacunación. La tercera idea que me gustaría que quedara clara es que hay que apostar por la transparencia informativa en todo el proceso. Que la transparencia no se quede en un artefacto que queda muy bonito citar en una rueda de prensa, sino que se lleve a la práctica, porque solo con transparencia vamos a conseguir generar confianza y credibilidad. Y como se sabe muy bien desde los estudios de investigación en comunicación de riesgo, la confianza y la credibilidad son los requisitos imprescindibles para que surtan efecto los mensajes sobre riesgo y para que calen. Si no, es muy difícil. Luego también quería decir que las políticas públicas para el fomento de la cultura científica fijan uno de sus objetivos en la formación de ciudadanos que sepan valorar los avances científicos y tecnológicos, y que también, como no, que sepan diferenciar entre lo que es ciencia, lo que es evidencia científica contrastada, y lo que supuestamente estaría en el terreno de la pseudociencia o de las creencias. Pero hay que tener en cuenta y no perder de vista que ese ciudadano crítico e informado va a demandar otras cosas, porque también es consciente de los condicionantes de ese avance científico. Y no de la ciencia en sí, que le preocupe, no, el ciudadano medio en las encuestas de percepción social de la ciencia en España y en Iberoamérica está encantado que se siga invirtiendo en desarrollo científico. Lo que se cuestiona es las complejas interacciones que tienen lugar entre el sector privado y los gestores políticos cuando ese avance científico, mediante la innovación, se convierte en aplicaciones concretas y llegan al mercado. Y justamente es en ese terreno donde las autoridades tienen que hacer bandera de la transparencia informativa y de la responsabilidad que les ha otorgado la ciudadanía para que velen por el bien común y el bienestar. Esto es todo. Muchas gracias.